Voy a recordar a Rómulo Betancourt, calma y cordura, porque he visto en las redes unos desatados. Eso no fue Betancourt. No fue Betancourt. Fue López Contreras. López Contreras. Ah, bueno, voy a recordar a... Así que te recordamos eso para que comiences bien el... Ok, gracias. la Es que tú reflexión. sabes que mi memoria ya no es como antes. Casi que dije que Teodoro Pekov, que yo siempre lo cito, pero voy a recordar a López Contreras, calma y cordura, porque he visto muchos desatados. Borges, oye Borges, a mí me duele porque yo te he defendido mucho cuando a ti te acusan de todo lo que te acusan. Luego tú salgas a decir lo mismo, calma y cordura, porque además se trata de alguien que maneja la Cancillería, tiene que tener, de Guaidó, tiene que tener claridad de la diversidad de factores que están en juego. Porque esto que pasó y se venía anunciando, además, yo recuerdo que aquí discutimos recién sacado el programa al aire, cuando Cambiemos comenzó a hacer la propuesta de un nuevo CNE, se reunió con los partidos, con la conferencia episcopal, con todo el mundo, de manera que fue una propuesta abierta y eso se fue debatiendo en muchos escenarios desde el mismo instante en que la cosa con Barbados comenzó a enredarse y a volverse turbia. En el momento que eso se cierra y además puede que la gente, el común del venezolano no sepa qué pasó en Barbados, pero la gente que está en política sí sabe cómo fue que eso se trancó y por qué se trancó. Porque al final de cuentas, cuando el gobierno pone en la mesa, vamos a elecciones generales, pero me quita las sanciones, sabía que no iba a ser aceptado eso, porque hay unos sectores a los cuales no les interesa la negociación. No solo María Corina, los americanos, sino que hay sectores políticos que no quieren eso porque creen en la salida de fuerza. Y en eso hablo de principio. Pero el propio Timoteo, yo recuerdo que en una intervención, creo que en tu programa, no recuerdo dónde. Mañana va a Vladimir a la 1, por cierto. Sí, él había señalado que había que cambiar la metodología, que en vez de discutirlo todo para que todo pasara por un arreglo, que no había acuerdo hasta que todo se resolviera, había que tener una metodología de ir sacando la cosa por pedacitos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, porque esos acuerdos propuestos y firmados hoy fueron puestos en Dominicana y fueron puestos en Barbados. O sea, el gobierno siempre habló de estas cosas. Ahora se dijo, esto abre juego, vamos a ir resolviendo para abrir juego. El nombramiento del CNE es fundamental. Ah, pero cuando se tranca Barbados, ¿quién tranca Barbados? Eso es un buen debate. ¿Quién lo tranca? ¿El gobierno o oposición? ¿O los dos? ¿O se trata de los dos lo que lo tranca? Lo que pasa es que yo creo que lo trancan ambos porque las peticiones que estaban haciendo, ninguno de los dos está dispuesto Ninguna a hacer aterrizaba. concesiones. Ninguna aterrizaba en algo concreto, ¿no? Y además no querían hacer concesiones, ¿no? No, ninguno de los dos al final quería el acuerdo porque estaban jugando a subirle volumen. Y fíjense ustedes, entonces Guaidó agarra y dice, TIAR, aprobamos el TIAR, que es, bueno, en última instancia una intervención, aunque eso es más bulla que cabulla. Pero entonces el gobierno mueve unos tanques, unos misiles para la frontera. Entonces esas amenazas, al final, esa política de entender la negociación como un volumen, a ver quién queda sordo primero, ahí hay un error. Pero lo clave de todo esto es si este diálogo o esta negociación que se instaló esta mesa, Manuel Felipe, para darte la palabra, resuelve o no el conflicto, porque si no resuelve el conflicto, pues quedamos en lo mismo. Es decir, si el gobierno logra llegar a algunos acuerdos, que si sueltan unos presos, si eligen un CNE e incluso convocan elecciones, pero no se resuelve, por ejemplo, la controversia con la comunidad internacional, no se resuelve el conflicto de relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, no se resuelve el tema de las sanciones, no se resuelve el problema de gobernabilidad, pues, ¿de qué habrá servido? Me pregunto yo, Manuel Felipe. Bueno, pero así son los diálogos y las negociaciones. No es que de antemano tú dices vamos a llegar a un acuerdo, no. Sí, en definitiva es un tema de intención, de voluntad de dialogar. Normalmente, y eso si tú pasas revista de todos los intentos de negociaciones y de acuerdos, bueno, eso tiene avances y retrocesos, ¿no? Y tiene caídas, eso es muy difícil de lograr. Ahora, lo que yo reivindico importante es que acá se está manejando con mucho realismo la política y entra a jugar un factor importante, que por cierto Fernando Mírez lo decía hoy siempre como un observador muy lúcido de la política, decía, bueno, pero es que la oposición no puede haber unidad en la oposición para todo. La unidad se concreta fundamentalmente en las elecciones, que tú apoyas al mismo candidato, pero por definición en política y las oposiciones, bueno, son distintas y tienen matices y se enriquecen en la medida en que confrontan sus políticas. Y esas políticas, al final, si hay un acuerdo o hay una elección, se concreta una unidad. Porque si no, no tendrían sentido. Si todo lo que dice Voluntad Popular lo suscribe Acción Democrática, bueno, yo digo que se inscriban los adecos en Voluntad Popular allá en Acción Democrática. La política es debate y en los factores opositores tiene que ser
el elemento fundamental, discutir política. Esta política funciona, esta no funciona. Ahora, ¿qué pasa? Que si hay un objetivo, en este caso producir un cambio, en función de ese objetivo, tú contrastas posiciones y estableces diferencias y dices, mira, esta política está equivocada, es responsable de ustedes esto, porque aquí se acostumbró, y eso tuvo mucho que ver con el tema de la coordinadora inicialmente, en los años 2002, 2003, hasta el revocatorio, y luego con la MUP, que no hay oposición, que hay una sola oposición que son siglas, y todos los partidos que participan de ellas no existen como partidos, no tienen sus propias estrategias, sino que todos son un solo partido, es decir, la MUP era un partido. Por eso al final desembocó en lo que tenía que desembocar, porque eso no puede mantenerse, porque en la política hay divergencias, se contrastan opiniones, se tienen visiones distintas. Lo importante es que esas visiones están en función de un objetivo, y eso se da, pues, en este caso, porque todos esos factores promueven un cambio. Esa es la unidad. Ahora, para lograr el cambio, también hay que discutir de qué manera se logra. Pero vamos a meternos por ahí, porque fíjate, ¿cómo arranca todo esto? Bueno, aparece Guaidó, es nombrado presidente, se va por una plaza y dice, ¡pum!, y aparecen los americanos respaldando y la gente dice, bueno, viene un cambio rápido y vas con todo lo del 23 de enero. Pero ocurre que hay una situación, de hecho, no fue que la MUP, lo que quedaba, el G4 discutió todo este plan, sino que Voluntad Popular, Julio Borges y Leopoldo lo diseñan y entran en juego. Entonces, todos los demás quedan frente a una situación, de hecho, a respaldar esto, porque además agarró una enorme popularidad, reconstituye el liderazgo opositor y genera una esperanza. Tiene unos aciertos en la política, entonces la gente lo sigue. Pero cuando va pasando el tiempo, la política se edita, no es lineal, tienes que cambiarla y te vas quedando pegado. Y luego sectores de la oposición, toda esta variedad que describimos antes, empiezan a decirte, oye, pero consúltame, párame, atiéndeme. Yo recuerdo que Felipe Mujica en tu programa le hizo un llamado a Guaidó para que se reuniera con todos. Ciertamente Guaidó se reunió con Cambiemos, con Avanzada Progresista, pero las cosas que le decían, los señalamientos que le hacían no eran tramitados, no eran parte de, bueno, vamos a discutirlo, sino que era un informe político, te atendía, pero no había una incorporación a la decisión. Entonces, claro, empiezan a medida que va pasando el tiempo, quienes tienen diferencias contigo van acentuando las diferencias y sobre todo si tú no las atiendes. Yo creo que es importante que el G4, que el liderazgo de la Asamblea, en vez de caerse a golpes con este sector de la oposición que está haciendo estos acuerdos, tiene que buscar discutir, a ver cómo mantiene la unidad, porque si se va otra vez al 20 de mayo, vienen elecciones parlamentarias, y unos se abstienen y unos votan, eso sí es la torta. Pero fíjate lo que es la política. Yo recuerdo, porque viví muy cerca de ese proceso, la salida de Henry Falcón del chavismo. Yo estuve muy ligado a ese proceso, yo acompañé a Henry en ese tránsito, y recuerdo que incluso Henry no quería irse del chavismo. Henry quería militar en el PPT, él quería pasar del PSUV al PPT. Y Chávez no aceptó eso. Incluso amenazó al PPT. Si ustedes reciben a Falcón, quedan fuera de la unidad. ¿Qué hizo Chávez? Le regaló Falcón a la oposición. Prácticamente llevó a Falcón con esa actitud, lo llevó a la oposición. Ajá. Cuando Falcón en ese momento no quería ir a la oposición propiamente. Pero las dinámicas de la vida política son así. Ahora, si un factor de la oposición no toma en cuenta a otros, los excluye, no los consulta, los minimiza, los estigmatiza, pues ese factor se ve en el derecho, se encuentra en el derecho de hacer su propia política, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que una negociación en este sentido, pues, se abra, pero también se corre otro riesgo. ¿Cuál es el otro riesgo? El riesgo colombiano. ¿Cuál es el riesgo colombiano? Bueno, fíjense qué pasó en el acuerdo de paz entre la guerrilla y Santos. Bueno, que fracasó, incluso hubo rechazo en un referéndum, porque el uribismo no solo quedó fuera, sino que se dedicó a tirotear ese acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? Que tampoco se puede pensar en un acuerdo nacional aquí excluyendo al G4, o sea, eso tampoco es viable. O sea, creo que si el gobierno quiere de verdad una negociación, tiene que buscar la manera de que allí esté sentado también, tarde o temprano, el G4 para resolver el conflicto, porque si queda fuera uno de los bloques, no se va a resolver. Pero es que no queda eso es lo que fuera, yo creo. no quedaría bueno, fuera. Depende, si no están ahí. Si se cumple eso, ¿qué planteaban las negociaciones, por ejemplo? ¿Cómo no quedarían fuera, Manuel Felipe? No, por lo siguiente, porque si se dan en los términos que está planteado, eso que se logra era lo que quería el G4. Y era la base de la negociación en Oslo y la negociación en Barbados. En consecuencia, tú quedas de alguna manera satisfecho
con los planteamientos que Vamos a habías ver hecho. eso, Manuel Felipe, pero vámonos para el Pero corte. queda como el Vámonos que pa'l está en corte. la barrera. Ah, bueno, Señor Vladimir, córtame lo que Vamos está a la quedando. pausa. En vamos los a la juegos se pausa. gana o se pierde. Sí, pero una cosa es jugar y otra cosa es ver las cosas de la barrera. Pero vamos a seguir Corte. hablando de eso. Ya venimos.